Bienvenidos una vez más, mi nombre es Orlando, soy el host de un programa de podcast llamado La Hora Feliz de Gabo, con muy poca audiencia por el momento todavía, pero en algún momento vamos a pegar con buena altura, eh, con nuevos formatos. Y tenemos de invitado especial a un muy buen amigo y de paso es un psicólogo clínico que se especializa en la psicología cognitivo-conductual, en neuropsicología, Juan Manuel Sayago. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal pasó las fiestas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bien, me Comí un alegra. poco de más, pero bueno, es parte del sistema eso. Lo presenté bien, Juan Manuel, ¿no? Me imagino. Sí, 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 Bien. sí, sí. Bueno, Te agradezco de verdad la invitación. no, por favor. Bueno, Juan Manuel, lo que queríamos hablar, ya que de paso usted había hace poco hablado en En un vivo, bar. en un bar, En un bar. en su bar, como que no recuerdo muy bien el nombre, pero Muraca. 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 Quería preparar a la gente para las fiestas y bueno, en mi caso yo quiero hacer lo mismo en cierto aspecto, pero preparar a la gente para en otros aspectos de la vida, que como yo siempre digo y siempre pienso que las crisis de salud mental en especial pueden ser solucionadas por las personas que no sufren en sí un trastorno de algún tipo o algún padecimiento neurológico, algún padecimiento clínico, algún tipo de trastorno. Suelen ser de alguna forma las más comprensibles. Y desde mi punto de vista, también ayudar a esas personas que tienen a un familiar, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, saber cómo aproximarse a esas personas. Así que me gustaría hablar hoy de, en especial, la depresión, el trastorno depresivo clínico y los síntomas, cómo lo puede trabajar la persona que sufre dichos trastornos y herramientas para ayudar a las personas de su entorno. No, perfecto, perfecto. Mira, yo creo que una buena primera introducción sería como distinguir algunas cosas. El término de la depresión o lo depresivo tiene varias acepciones, no hay Ujú, que meterlas todas en una sola bolsa, ¿vale? Primero hay que distinguir que primero es una característica de una personalidad, es decir, hay personas que tienen rasgos depresivos ujú, y eso no las hace patológicamente depresivas, sino que tienen un rasgo, tienen el típico sesgo negativo, más introspectivo, más retroactivo, y son esas típicas personas que en el fondo siempre son más pasivas, ¿ya? Y claro. siempre ven lo malo antes de lo bueno. Ahora, eso bueno o malo no es ni bueno ni malo, es un modo de ser, porque tal cual como están los depresivos, están los ansiosos, están los obsesivos, Ujú, y así varias características. Entonces creo que primero es bueno distinguir que no todo aquel que piense negativamente ujú, es en esencia un, un enfermo con un cuadro depresivo. ujú, Primera cosa. Luego, también hay que distinguir entre lo que es la depresión de la tristeza, que son cosas muy distintas. ujú, Es decir, una cosa es tener un estado profundo de tristeza porque se te murió alguien, te ujú. fuiste de un trabajo X o estás en una situación compleja en la vida, a estar deprimido. O Claro. sea, es normal que uno tenga un estado de profunda tristeza, de melancolía, de angustia, de abatimiento por una situación, y otra cosa ya es distinta cuando hablamos de la depresión. Sí. Cuando hablamos a nivel patológico o Ujú, clínico de la depresión, es cuando nos damos cuenta que se van cumpliendo una serie de 9 requisitos o 9 puntos, que es, ujú, por ejemplo, pensamientos negativos constantes, una mayor cantidad de sueño o menor cantidad de sueño, un mayor apetito o un, menor, o un mayor apetito. Luego una ralentización en el pensamiento, voy pensando más lentamente. ujú, Luego una ralentización en mi movimiento psicomotor, mi cuerpo comienza a andar más lentamente. Luego ideación de muerte, ujú. pienso mucho en la Sí. muerte, en que esto se termine. Luego, un alto grado de irritabilidad, ya tengo poca paciencia.
Y finalmente, un punto que es clave siempre definirlo es el concepto de la anedonia. Mm, La anedonia es cuando ya se pierde el sentido, el goce de la vida. mm, A es sin, donia es placer, cuando ya no hay un placer. Entonces, cuando la persona de esos 9 requisitos solo cumple ya 6 sí. en un plazo de 2 semanas, ya Eso. estamos conformando un cuadro depresivo, ¿vale? Yo sé que tú dijiste, tengo los 9. Claro, claro, me saqué el bingo depresivo. Eh, y, eh, y cuando uno se da cuenta que se cumplen esas 2 semanas, Ujú, ahí se entra ya en una depresión. claro. Ahora, dentro de la depresión también a su vez hay otros subtipos, ¿ya? Mm, Está la depresión mayor, que fue un poco la que nombramos, ujú, luego está la distimia, que es una depresión leve pero constante, sí, luego está la bipolaridad, que es una depresión que está conjugada con eventos maníacos, y ahí hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, ¿ya? Luego está la ciclotimia, cuando sí. es esa bipolaridad, pero también de un modo más leve. Y luego hay otros tipos de depresiones, la depresión estacional, que depende si estamos Si estamos en en otoño, invierno o en en invierno. verano, ¿ya? ta- Luego está también la depresión postparto, que es muy clásica en las mujeres, cosa que Sí. no creo que te ocurra a ti, No, no, no. pero ya, No, ya. no, no por ahora. Eh, No y luego también esto es interesante, luego lo que se llama los trastornos adaptativos, Mm, que es que es normal que cuando una persona vive alguna situación compleja, en la nueva situación que se encuentre, le cueste adaptarse. claro. Cuando ese proceso de no adaptarse se alarga, Ujú. se convierte en depresión. ¿Ya? Es como suelen ser esas depresiones que suelen tener los viajeros, las personas que se suelen mover mucho, Y en el claro, periodo de adaptación en un nuevas costumbres, claro, ahí, una nueva claro, cultura. exacto, exacto. O sea, hay un poco lo que yo te decía, sepamos distinguir lo que es una sana tristeza, una Ujú, normal tristeza de una depresión. En este claro, caso, sepamos distinguir también lo que es un proceso de adaptación que es claro, complejo, sí, ya de que no me adapté y me quedé ya con toda la sintomatología en que sí. me quedo pegado, estoy bloqueado, lloro mucho, me lamento mucho, me Mm, autocompadezco, mi bajo autoestima cada vez cae por los suelos. Ahí es cuando uno se da cuenta que pasamos de una situación adaptativa ujú, a una situación crónica. claro. Y ahí finalmente, con esto cierro, y está ya la depresión crónica, que es cuando uno se da cuenta que ya no son solo 2 semanas, sino que ya pasan años Mm, y la persona no logra salir. Y claro, es una depresión ya persistente. claro. Eso. Bien, gracias, Doc. Bien, Ya, un concepto discúlpame. bastante bien expandido, muy bien, me gusta así. Como una persona que, bueno, ya en ciertos aspectos sufre del mismo trastorno, eh, o algo que aprendí mucho fueron muchas herramientas diferentes para poder manejar la depresión, poder manejar también la parte ansiosa. Es que yo siempre lo trato como si fuera una montaña rusa y veces que tiene los picos de ansiedad vienen acompañados de un pozo. Eh, Obviamente, desde mi parte, para las personas que estén escuchando y viendo, yo llevo ya casi 4 o 5 años con usted, ya no recuerdo, Más o menos. conociéndolo más o menos. Y bueno, también un punto muy a favor de todo este proceso de descubrimiento. Hay veces que saberlo tampoco no está mal, hay veces que darle un nombre tampoco está mal, no permitir que te defina en sí mismo, pero en cierto aspecto me importaría más saber qué herramientas suele usar usted para la parte de la Depresión. depresión y de la parte ansiosa, pero qué herramientas le recomendaría a una persona que sufre de eso. Mira, hay una película que se llama Operación Rescate, ya que está muy buena, ya que salió la uno y la dos. La de La 2 no es muy buena. Chris Hemsworth, Esa, sí, esa, Thor. esa. La uno es muy buena. Y hay una escena que es la inicial, que yo siempre la ocupo, Ajá, especialmente con los pacientes que son cinéfilos, sí. eh, para un poco explicarles qué es lo que hago, hacia dónde quiero apuntar la terapia. Sí. Y es que cuando el personaje está en un arrecife y se lanza a un río, Ujú,
y queda en el fondo del río ahí como meditando. Y en un momento, ¡ruap! Vuelve a Sube. subir. Claro. En el fondo hay una frase que dice, nadie se ahoga en un río sino nada. Tú mira, ya, ¿y eso qué tiene que ver con la depresión? Yo puedo Eh, flotar, aviso por las dudas. Aguántame, hay otros que flotan naturalmente, ¿ya? Pero, ¿por qué lo que quiero transmitir con eso? Que la herramienta más eficiente que se ha demostrado ya a nivel empírico Ujú. para salir primariamente de la depresión es esta, la activación. La depresión en esencia es que la persona no quiere hacer nada, no quiere vivir, Claro. se bloquea, se encierra, por eso sufre mucho la soledad. Entonces, esta analogía del hombre que se lanza a un río, Ujú. si no nada, se ahoga, o sea, para poder sobrevivir, tiene que patalear, tiene que salir. Sí. Ese es un poco lo que se plantea en la terapia para la depresión. Es decir, es lo que se llama técnicamente la activación conductual. Es decir, a la persona se le dice, muy bien, vamos a empezar a alimentarnos bien, vamos a empezar a dormir bien, Mm. vamos a empezar a realizar actividad física, vamos a planificar actividades sociales Ujú. y en el fondo, si tú te das cuenta, es activar a la persona enfocándola a aquello que le sume Claro. y no dejándola que mire el techo y se pregunte qué estoy haciendo aquí, porque precisamente esa actitud es la que no ayuda. ¿Vale? La... Había un muy buen concepto, ya que pasamos Mm, a analogías del cine. mm, Usted me hizo ver un documental que se llama Stats en Netflix, exacto. muy Mm, recomendada, sí, muy que buena. hablando de activar la parte cognitiva, menciona el collar de perlas, poner la perla en el collar, que no se basaba en que la perla significaba un logro realizada por la persona y no importaba qué tan grande o qué tan pequeño sea el logro, seguía siendo una perla. Y la frase que él decía es, tú colocas la perla en el collar. Y era, la idea de él era que constantemente estés en avance. O sea, no era la idea de qué tan grande o qué tan largo el paso que hayas realizado, Mm, sino que seguir avanzando. Que eso vendría a ser parte del concepto de activar la parte cognitiva, o sea, poder tener certeza de esos pequeños logros que das mm, durante el proceso. mm. Y yo te sumaría algo más también, que es que sacarse de la cabeza Ujú. la idea de que para sanarte tienes que hacer grandes cosas, Mm. no tienes que tomar grandes decisiones. Eso es un engaño. Sí. Es más, creo que lo más razonable, lo más sabio, es plantearse los pequeños cambios, los Mm. pequeños logros, las pequeñas metas. Y alguno dirá, sí, pero esto no es como pan para hoy, hambre para mañana. Créeme que si fuese solo una vez, sí. Ujú. Pero si la persona, por ejemplo, se planifica y decir, a ver, yo todos los días me voy a poner una meta, Sí. solo por un día, Sí. y eso lo repite durante una semana, luego durante 14 días, Ujú. luego durante 30 días, se va a dar cuenta de que realizó 30 acciones, o quizá ni siquiera 30, pudo Ujú. lograr solo 20 en 30 días, Ujú. pero 20 acciones que antes no existían. Claro. Entonces, ya esas 20 acciones de por sí, por estadística, tendrían que generar un cambio positivo. Claro. Entonces, por eso es tan necesario que toda buena terapia sobre la depresión genere también una activación. Ahora, también tengo que ser justo de que no es solo lo único, Ujú. sino que también uno tiene que primero indagar si hay un origen orgánico. Por Claro. ejemplo, problemas de sangre, en este caso de diabetes, o problemas de tiroides, que sea a nivel hormonal, o Ujú. directamente ya a nivel neurológico. Claro. Y ahí sí o sí se necesita una derivación al psiquiatra y en Ujú. consecuencia medicación. Claro. Ahora, y en un tercer punto que tampoco no es menor, es Mm. que una cosa es que yo encuentre un logro en el corto plazo de comenzar a sentirme bien, Ujú. pero no hay que olvidar y no hay que dejar de lado el por qué llegué a eso. Es Claro. decir, indagar en lo que son los gatillantes, los detonantes y las raíces. Sí. Porque me podré
luego sentir bien, pero si sigo sin solucionar el problema de fondo, se me va a volver a replicar Claro, el problema en algún momento. claro. Entonces, ahí también, yo siempre lo que hago con los pacientes, bueno, lo he dicho contigo, es que siempre les sugiero leer un libro, Mm, pero no solo para que en el fondo eh, tengan el hábito de la lectura, sino que muchas veces leer un libro que les permita ver cómo otros han caído en la misma problemática ujú, y la persona logre descubrir o verbalizar o ver con claridad eh, cuáles fueron sus gatillantes. Es decir, entonces yo estoy deprimido porque mi papá no me tomaba en cuenta, o porque no logré eso en los estudios, o porque, y así, ujú, cuando uno logra verbalizar sí, bien las causas, es más fácil a más adelante no caer en lo mismo. bien. Qué buena, hablando de libros, un libro que recientemente leí fue Ágilmente, no me acuerdo el autor, Mm. pero muy buen libro también sobre la biología del cerebro humano, espectacular, Ah, la ya. pasé muy bien con ese libro. Ya que estamos hablando de libros y que estamos Mm. hablando de con analogías del cine todavía, una de las mejores analogías del cine que podemos para pasar al siguiente punto, que era eh, a partir de esas herramientas para uno mismo, poder darles una herramienta a las personas que nos rodean. Y Mm. una de las mejores analogías sobre, creería yo, sobre el acompañamiento a una persona que está padeciendo un peso enorme encima de ellas mismas es El Señor de los Anillos. El viaje de Frodo con Sam. Sam, el acompañante, Ya. el firme acompañante al lado de Frodo, que vamos a ser sinceros, alguna clase de metáfora habrá puesto Tolkien sobre Sí. la... Yo creo que él habrá sufrido depresión en algún momento porque uno se siente identificado en muchos aspectos Mm. durante esas películas. No leí los libros, pero durante esas películas al menos sobre lo que el peso que es llevar esa clase de pasado, porque como usted bien se refirió en su Anillo. momento, el anillo, ahí está. Como usted se refirió en algún momento, siempre me mencionaba que la depresión es la culpa del pasado, el presente es estrés, y el miedo suele ser más miedo al futuro, que eso sería la ansiedad. Eh, yo creo que llevar ese peso a veces es complicado en la parte depresiva, especialmente también. Mm. Y ese acompañante que buscamos todos, ese compañero valeroso, el héroe de la película, básicamente. Mm. Eh, ¿Cómo podemos dar a las personas que rodean en nuestro ámbito o en la vida común y corriente, qué herramientas poder darles para acompañar, no necesariamente de una forma invasiva, que estén todo Mm. el tiempo con uno, pero al menos en pequeños puntos saber cómo manejar esas situaciones a veces Mira, que son mira, difíciles? muy simple. Presencia. Presencia incondicional. Creo que aquel que sufre de la depresión esencialmente sufre de una gran experiencia de vacío, Ujú, de una gran soledad, de una muy grande desvalorización de sí mismo ujú, y de una duda en relación a su futuro. Y no hay mayor bálsamo que encontrar que haya alguien que esté contigo sí o sí, claro. que ni siquiera te diga cosas o te dé algo, sino que simplemente esté. Y por eso creo que es muy acertada la analogía que haces tú de Sam con respecto a Frodo, Ujú, porque el papel de Sam no es de un gran héroe, de hecho no es ni un gran peleador, ni un gran guerrero, ni siquiera era muy inteligente, pero era un hombre fiel casi como hasta en lo básico, como lo que se llama la fe del carbonero, esa fe ruda, firme, pero simple. claro. Eh, y yo creo que cuando uno se encuentra con alguien que está pasando por una situación así, eh, y de hecho justo hoy se lo comentaba a una persona, que yo le decía, una de las cosas que yo aprendí en varios años atrás sobre los funerales es aprender a callar. Mm, Cuando uno va a un funeral, lo peor que uno puede hacer es ponerse a hablar y dar consejos claro.
y lo que la persona que está sufriendo, lo único que necesita es tu presencia al lado y en silencio. Sí, Si te pregunta, responde. Si te pide algo, hazlo. Pero lo más importante es estar. estar presente. Entonces creo que en esencia esa es la primera actitud. Mm. Ahora, el segundo tips que también creo que sería muy bueno, pero eso también ya hay que reconocer que es más personal, Ujú. cariño, Mm. afecto. Es decir, aquel que está deprimido o aquel que pasa por una situación así, en el fondo experimenta, como lo dijimos, una profunda soledad. Hay otra película que también es muy buena que la gente debería ver que se llama Más allá de los sueños de Robin Williams, una película antigua. Ajá. Es cuando se le muere la señora y él viaja Ah, sí, 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 él que viaja viaja al infierno a buscarla. exacto. Sí, 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 sí. Y muy interesante una escena en cuando él termina de bajar todos los Mm. infiernos en base a la Divina Em, Comedia. sí. eh, Se me olvidó el nombre, pero Dante Alighieri. Dante Alighieri, muy bien. Y cuando encuentra a la mujer, a su mujer, él la ve, la Ujú. reconoce y Sí, se acerca. Y ella no lo reconoce. claro, Pero mira, ya, ¿qué tiene que ver eso? claro. Que teológicamente es una escena muy gráfica en la que te expresa que eso es el infierno. Mm. El infierno no es un lugar, el infierno es un estado. ¿Y cuál era el estado de esta mujer? La La soledad soledad. absoluta. Sí. Ese era su infierno. Y cuando él se da cuenta que ella a él no lo reconoce, él se da cuenta que todo lo que hizo parecer ser que era sin sentido. Mm. Y él en ese momento, él decide quedarse. Claro. Se decide quedarse con ella, comillas, en el infierno, Sí. pero por amor a ella. Y el gesto de él de quedarse, a ella la hace despertarse. Ujú. Y ahí ella lo reconoce. Y Claro, cuando ella lo reconoce, ahí él la puede sacar del infierno. claro. Toda esa escena tiene mucho sentido en un proceso depresivo. Sí, ¿Por qué? Porque si tú abandonas al depresivo, lo dejas en el infierno. sí. Si tú te quedas con el depresivo, él en algún momento va a vislumbrar que hay alguien que lo quiere, Mm. que hay alguien que lo necesita y en consecuencia hay alguien por quien vivir. Claro. Inclusive un Y muy buen detalle de la película misma que si me permite mencionar es que mm, una vez cuando retorna la mujer de Robin Williams, mm, vuelve en sí, él pierde la memoria, pierde, no la reconoce más a ella, es como que exacto, fue una situación, certero. se tuvieron que devolver uno al otro el, Sí, y es lo que es, al sí, menos desde mi experiencia, una persona que sufre esto, que recibe lo que le hace bien por parte de mm, otros, tenga por asegurado de que es muy probable de que esa persona lo va a devolver de alguna u otra forma, porque no por responsabilidad, porque sienten la presencia y la lealtad y saben el peso que a veces se puede mm, considerar o lo difícil que puede llegar a ser. Entonces, yo creería que desde mi punto de vista yo intento ser lo más firme y fiel a las relaciones o a los vínculos mm. que son de ese tipo, que son... Claro, y ahí tú te das cuenta que en el fondo vivir una depresión es vivir un infierno. Ujú. Sí, sí, sí. Y salir de ella es salir del infierno. Mm. Eso es muy heavy, es muy, muy heavy. Y por eso, y hay un tercer tip, si al principio dijimos presencia, Ujú. el segundo afecto, el tercero es paciencia. Ten paciencia, aprende a esperar Ujú. al otro, a su ritmo, a su estilo. Por eso muchas veces las terapias de depresión Ujú. no son terapias cortas, son Ya. terapias más largas de las que uno quisiera. Claro. Y por eso muchas veces es triste, a mí me ha pasado ya muchas veces como terapeuta, darme cuenta que hay pacientes que se Ujú. van de la terapia. Sí, Pero ¿por qué? Porque claro, yo esperaba un resultado mucho más rápido y uno se da cuenta y con tristeza diciendo, mira, te vas, pero no te das cuenta que al irte te vas perdiendo tú. ujú. Porque si te hubieses quedado, hubieses aguantado, hubieses tenido más paciencia, el resultado al final hubiese llegado. Claro. Así que qué buenas analogías dimos hasta el momento. Muy Eh, bien, muy bien. Doc, la verdad, bueno, intentamos hacer lo más corto posible esto para que las personas puedan digerirlo lo más rápido, así que creería que estamos bien sobre el tiempo. Creía que Bien. fuimos como siempre, hablar con ustedes
muy llenador. Qué Siempre se bueno. sale aprendiendo algo nuevo y de paso el gusto de poder compartir con alguien la parte de poder Oye, lanzar un par de metáforas. y aparte ese fuego que hay detrás, oye, es muy, Hay muy que, insinuante, ¿no? claro, No, sí. ¿En dónde estoy en este la momento? cabeza te está ardiendo. Claro, sí. Está que prende, ¿viste? Algo tenía que poner de fondo. Sí, no, no, fue algo decente, gracias a Dios. No, sí. No, no, no. Te tenga por entendido que iba a lanzar un par, pero dije, no, vamos a poner Ah, una ya, chimenea para darle estilo. está Bueno, bien. la verdad, muchas gracias. Esto seguramente lo va a compartir usted por su medio. Yo lo voy a Sí, compartir por el mío, que les recomendamos La Hora Feliz de Gabo. Estamos en sí, Spotify, y en Google Podcast y en varias plataformas más. No hay mucho, no soy muy constante a la hora de subir, pero la mayor parte de mi audiencia es mexicana por algún motivo. Doc, por favor, si quiere compartir sus redes y demás por acá, así mi audiencia también lo escucha. no, no, es Sayago Psicólogo, simple. Arroba Sayago Psicólogo. En Instagram y su página Lo mismo web. en todo, en Bien. Instagram, quizás lo que sería interesante si lo, ¿cómo es? ¿Cómo se diría los que escuchan La audiencia. la audiencia? Si la audiencia se pone, si te da like o comentario, Ujú, creo que sería interesante hablar ujú. sobre películas, psicología y teología. Por Totalmente. ejemplo, hablar de las crónicas de Narnia o hablar del Señor de los Anillos. Son películas que son para Para sacarle exprimir. Sí, lo Sí, encuentro totalmente. súper interesante. Totalmente, Bueno, ya, podemos. pero solo, como dicen por ahí, si hay 500 likes, no sé. Sé que ¿Cuánto? con suerte llegamos a 50. Bueno, gracias a Dios. Bueno, ya. Pero bueno, pero pongamos 500, sí, Vamos a intentar 500, sí, perfecto. Bueno, fue un gusto, ya. les deseo un muy feliz año, un muy buen Ah, inicio del muchas gracias. 2024 y en algún momento nos estaremos viendo, seguro, de todos mis viajes actualmente en Ushuaia. Así que espero, bueno, nos volvamos a ver pronto y nos vemos en su bar. Bien. Oye, yo Dale. te felicito y yo te felicito por tu nuevo trabajo. Gracias, muchas gracias. Bien, Bueno, doctor, bien. muchas Ya, nos vemos. gracias. Nos vemos, nos Chao, despedimos. chao. Hasta luego.